fue El Salvador, pero yo me vine a hacer investigación, a ver qué clase de materiales podía trabajar aquí, cómo los trabajaban, a qué calidad, qué otros materiales alternativos. Esa era mi visión cuando yo vine a El Salvador. Y me doy cuenta, por medio de unos amigos, de que el diseñador gráfico aquí no es solo diseñador gráfico, sino que son ilustradores. Y les digo, pero estos son ilustradores, les digo, no solo son diseñadores gráficos, pero aquí le llaman diseñador gráfico, en ese entonces. Ahora ya tenemos gente que dice, yo soy un ilustrador. 2006, 2007, 3, 4 decían eso. Y ahí todos eran, yo soy diseñador gráfico. No sabían la diferencia. Entonces yo cuando veo eso, regreso al 2007 con otra mentalidad de que vamos a armar algo, y de por sí empezamos a ver portafolios de todos los muchachos que están allá en el salón, que ahora ya están ahí con sobrenombre, ya los conocen como ilustradores en El Salvador. Ellos metieron portafolios en ese entonces, todavía estaban estudiando uno de ellos. Y empezamos a hacer eso, a ver portafolios. Le digo, vaya, yo quiero hacer lo que yo sé hacer. Yo trabajo en la industria de animación, pero yo lo que hago es diseño para la industria de animación. Soy el ilustrador que trabaja en la industria de animación, no soy un animador. Yo no le puedo hacer que un personaje se mueva, eso no sé cómo hacerlo, no me interesa saber cómo hacerlo para empezar. A mí lo que me gusta es dibujar y diseñar. Entonces, ahí pasando entonces empezamos a buscar estas personas, pero yo me tengo que regresar. Me sale un contrato con DreamWorks a trabajar en Crunch, y eso sale en 2008 y me voy de regreso. No quería, después que ya había hecho, ya no quiero meterme en animación, pues me pasan de que el talento de aquí fue el que me hizo despertar otra vez. Créanlo o no, ver a toda la gente, a los jóvenes que estaban en ese momento, digo, pues esta madre dibuja y dibuja muy bien. Para ese entonces, yo en 2006, mis contactos eran familiares. Yo no había tenido amigos hasta ese punto, empecé a ser amigos ya en El Salvador. Antes de eso, pues era familia, pues yo me fui en el 80, regreso en el 93. Todos mis amigos ya no estaban en el país o se habían ido a otros países, o no tenían ni forma de contactarnos. Pero entonces, me despierto otra vez eso a mí. Y empiezo a conocer más gente, empiezo a conocer a otros artistas, ya regresaba yo por periodos de 2, 3 meses. Y todos mis familiares allá, estás loco, ¿qué andas haciendo allá? Eso. Yo le digo, yo así soy, andate a Europa, ¿por qué no te vas para otro país? Que no sé qué, a El Salvador vamos. Y le digo, yo me fui a mis 15, le digo, yo no he terminado de conocer mi país. Entonces, ¿cómo voy a conocer otros países cuando no conozco el mío? Entonces, por eso yo empecé a regresar. Y empiezo a ver lo que hacen no solo los ilustradores, pero también artesanos, porque a mí siempre las artesanías me han gustado. Y yo veo una oportunidad, porque estando en DreamWorks, conozco a Jorge Gutiérrez. Jorge Gutiérrez es el director del Libro de la Vida. Y lo conozco de una forma de que muy interesante, pero no lo voy a contar porque es muy largo y se me va la hora. La cosa es que llega la oportunidad donde yo veo, y le dije a los muchachos y a los escultores que había conocido aquí, les dije, tenemos una oportunidad de hacer esculturas, pero yo tengo que mostrarle a él lo que podemos hacer aquí primero. Entonces yo me vine, le di bocetos a ellos de unas esculturas de diferentes cosas a un grupo, era para presentar lo que podía hacer acá, y también yo saber cuál era el fuerte de cada uno de ellos, porque hay unos que son más fuertes en la escultura, pero hay otros que pintan mejor. Entonces, para mí fue un estudio del talento que yo tenía a la mano, ¿verdad? Hago eso, me dan las muestras, yo me las llevo, se las presento al director y le digo, esto es lo que podemos hacer en El Salvador. Y le digo, dame 2 personajes de tu película y te vamos a hacer las esculturas aquí. Vaya, el director me las da. Me vengo, como 4 meses creo, ¿verdad? Fue como 4 meses trabajando unas esculturas. Me acuerdo que nos reunimos en la ventana, estábamos en una mesa, habíamos como 10 personas ahí. Yo le leí el dibujo y dije, vale, están las cervezas, véanlos, estudienlos. Asústense, se asustaron, vieron las cosas y los personajes no son fáciles de hacer. Pero hicimos unas esculturas muy bellas. Yo solo quiero decir
paréntesis rápido. De lo que está hablando Simón, la prueba que hicimos fue esa. Esos fueron los personajes. Hicimos un portafolio para mostrar las habilidades de lo que se podía hacer, ¿verdad? Y lo que comenta Simón cuando conoció, bueno, nos invita, él viene un día, me acuerdo, y en la ventana nos reunimos y nos dice el director, el creador del libro, El Tigre, es una serie animada de Nickelodeon, quiere hacer algo tipo stop motion, y le dijimos, y él había dicho que en El Salvador hay escultores que podrían hacer algo así. Cuando él me dijo eso fue como en el 2008 o 2007, por ahí. 2008, sí. Para mí se me explotó la cabeza porque yo no me había graduado de la U, trabajaba, hay un montón de cosas que me dan muchos recuerdos y nostalgia cuando habla de eso. Entonces cuando él dijo que se pudieran hacer en stop motion, para mí fue como wow, fue como que imagínense que se pudiera. Entonces también te da una gran ansiedad y miedo, como decir, y yo me llegué a sentir como yo estoy capacitado para poder hacer algo de ese nivel, y cuando empezamos a hacer esa prueba de ser de medio, yo me acuerdo que estaba nervioso, me ponía, porque decía, hay un síndrome del impostor que es como que no sentís que no podés y que vos no tenés la capacidad. Entonces, lo que está diciendo Simón de los personajes que él trae después de mostrar este portafolio son el malo que está ahí el chacal y el extremo que es Manolo, que son los protagonistas. Entonces, cuando íbamos con otro amigo, trabajamos en el diario de hoy y nos veíamos en la ventana. Cuando él venía el mismo día que él venía a Estados Unidos, nos decía, llego ahora, lo veo en la ventana en la noche. Entonces íbamos para la ventana y yo le decía a mi otro amigo, ya trae los diseños que vamos a hacer. Entonces decíamos, el tigre, el estilo de la animación es bien saturado y barroco. Me imagino que van a ser así las esculturas. Entonces íbamos bien estresados pensando qué nivel de detalle tenía. Por eso la cerveza, para que se cuando yo vi el nivel de detalle de los personajes, y son preciosos, pero a nivel de transproducción significaba un gran reto bien grande. Para empezar, la escultura esta, si ven los piececitos que tiene y ven el torso que tiene, hacer eso en una escultura es muy difícil. Especialmente cuando los hombros, yo solo me quedé en la mesa, les puse los dibujos y solo me les quedé viendo a ellos a ver qué caras hacían, así de malo. Y sí, se notaba, otra ronda por favor, porque esto se me... Pero, ya les digo, las esculturas que se entregaron son estas. Estas esculturas fueron esenciales para que el libro de la vida se ve como terminara como el director quería, porque el estudio le habían dado los mismos dibujos que me dieron a mí, se los habían dado al departamento de modelado en 3D, se los habían dado a los animadores, se los habían dado a todos los departamentos digitales, y todos les dijeron que no se podía hacer, que esto no se puede hacer, no se puede construir, no se puede animar. Cuando yo le llevo las esculturas a él, se queda boca abierta. Entonces se la llevamos al estudio en Dallas, la sacamos, se las presentamos, van a llamar a los departamentos que habían dicho que no se podía hacer, y lo ven enfrente y dicen, sí, pues sí. Pero hasta ese momento le habían dicho que no se podían hacer con el concepto que él tenía para su película, y si no se podía hacer con ese concepto, toda la película cambiaba. ¿Verdad? Que supone que estos son artesanías. Y aquí viene, a mí siempre me ha encantado las artesanías, el universo tiene sus chistes, ¿verdad? Y esto, entonces yo sabía de artesanía, sabía escala, sabía todo eso, y resulta que aquí es donde implementamos esto, y eso cuando lo vieron se quedaron boca abiertas y la gente no creía eso. Guillermo del Toro termina viendo estas artesanías, le encantan, le dice el director, estas se hicieron en El Salvador, me preguntó 2 veces en esa misma reunión, ¿de veras las hicieron en El Salvador? Sí, le digo, media hora después, en El Salvador, de veras, ¿cómo que? ¿Verdad? Esas hicimos, terminamos haciendo, esa es la base de la muerte, terminamos haciendo 5 para la producción. Hicimos al malo, a los 3 buenos, que eran Manolo, Joaquín y María, e hicimos a la muerte, a la Catrina. Esas cinco esculturas pertenecen a la colección privada de Guillermo del Toro. Estuvieron presentadas en Canadá cuando tuvo la exhibición de su colección privada. Las que ven allá afuera
las que están en vitrina, esas van para el director, el toro va para Guillermo del Toro. Entonces hemos estado haciendo cosas con el talento nacional, ¿verdad? Y esa es la parte de escultura de la huesera. La huesera no va a ser solo eso y no es solo eso, no es solo la acción. Por esto hemos empezado, porque esa fue la oportunidad que se nos puso enfrente. Entonces tuvimos que aprovecharla. Después de eso se entrega, en esta producción salieron, creo que en crédito de la película salen 15 salvadoreños bajo la huesera. Son 15 personas. Te digo que ahí estaba hasta un artesano que estaba afuera de la ventana, que me trabajaba el cuero, había otro que hacía puntillismo. A los dos los contraté para que nos ayudaran a crear estas. Y ellos salen, ahí están en los créditos los nombres de ellos. Mis amigas que me fueron a ayudar a pintar todo eso, un montón de flores, y todo, y pizza y cerveza, y ahí todo. Cuando estaban comiendo bien bonita, pero ya con la cerveza ya se la vamos a tener que volver a pintar para así, porque... Pero se adelantaron, ¿verdad? Eso era lo importante. Pero después de eso, yo me regreso, empiezo, después del libro de la vida, me pico otra cosa a mí, que es, me resulta que me sale un trabajo en Barcelona y me voy a trabajar afuera del país. Yo siempre había trabajado en Estados Unidos, ya sea trabajé en Phoenix y trabajé en Dallas, en diferentes estados, pero más que todo en los Estados Unidos. Y me sale que me voy para Valencia y me pico otra cosa de que es, el chivo esto. Estuve 7 meses en Valencia trabajando en una película que salió el año pasado, durante la pandemia salió esa. Me regreso a El Salvador y estoy aquí casi un año y me sale otro proyecto en México. Me voy para México por año y medio. Resulta que empezamos producción y tenían problema en cómo iban a hacerlo el proyecto ese. Estaba yo diseñador de producción, era un proyecto 2D, presupuesto de 4 millones, que es lo que trabaja en México, son de 4 a 6 millones para hacer una película. Para que tengan una idea, eso es lo que trabaja en México, las más caras son como 6 millones. El libro de la vida costó 50 millones. Yo trabajé en Nemo, que costó 120 millones. Entonces, Pixar 120, ahora creo que los presupuestos que manejan son 160 millones por sus películas. Entonces yo he trabajado en todas, y como diseñador de producción te tienes que adaptar al presupuesto que tienen, así diseñas. Porque no vas a diseñar algo que va a costar millones de hacer cuando tu presupuesto es 4. No se puede. Entonces resulta que sale una oportunidad en esta película de 2D de 4 millones para hacer algo. Yo sabía que yo de entrada se los había dicho, yo eso te lo puedo hacer en El Salvador, porque yo sé lo que se puede hacer aquí, que es algo muy importante, saber las limitantes que tenemos en este momento como país para trabajar en la industria de animación. Tenemos limitantes, claro, acabamos de empezar. Si la industria de animación aquí en El Salvador lleva, ¿qué? 7 años, 8 años, desde que empezó Pixels, que salió Pixels, empezó la industria de animación a moverse aquí. No llevamos mucho, estamos tiernitos, pues. Pero yo siempre me he fijado cómo va creciendo la gente, qué se puede hacer, y yo sé que diseñar aquí lo podemos hacer. Y entonces cuando sale esa oportunidad de hacer layout en 2D es ver el movimiento de cámara, poner la actuación que va a suceder en ese movimiento de cámara y también diseñar lo que la cámara está viendo en ese momento. Ese 2D, layout 2D, ese es eso. Yo dije, esto lo podemos hacer en El Salvador. A mí me había tocado estar en México y entrenar a 10 personas allá, porque yo pensando que en México eran más adelantados que nosotros, pues me sorprende de que no eran tan adelantados, que ellos hacían las cosas a su manera. A mí me tocó entrenar a 10 personas allá para que trabajaran a enseñarles lo que se tenía que hacer. Sabían dibujar muy bueno. Yo tenía personas que tenían 15 años de experiencia trabajando en la industria de la animación en México y no sabían hacer lo que yo les estaba pidiendo. Y yo me quedé, ¿cómo lo hacen aquí? Les digo yo. Me dije, no, es que no lo hacemos, ¿cómo? Y si lo hacemos, no lo hacemos a la calidad que uno nos está exigiendo.
Les digo yo que yo les ponía, ponerme la escena, mover la hoja, ahí déjalo. Movimientos de milímetros. ¿Por qué? Porque en una composición, cuando ya estén grande, en el cine, en pantalla grande, se echan de ver esos milímetros y la composición cambia. ¿Verdad? Uno no lo piensa así. Es que nadie aquí nunca nos piden que le pongamos, que la movamos un milímetro para arriba o para abajo. Sí le digo, pero de donde yo vengo, así te lo piden, así te lo exigen. Entonces, estábamos en producción y resulta que necesitábamos ayuda. Y sale la oportunidad, me vengo yo para acá. Aquí han estado viendo esto es de la película esa que les estoy hablando ahorita. Sale la oportunidad de venirnos para acá, tuvimos que convencerlos. No fue de que Simón es de producción y él nos está diciendo le vamos a creer. Yo le dije, tenemos una prueba. Hablo con los muchachos aquí, armen el equipo, en lo que se hace la prueba empezamos a buscar gente, encontramos 9 personas. Nos dicen, vaya, la van a hacer ustedes, vaya, chivo, le digo. Regreso y me dicen, toda la producción de Layup se va para El Salvador, vamos a cerrar en México. Yo, pero no, la cosa es que 20 personas trabajando, no solo 10 aquí, no, se va para El Salvador todo. Y ya me cae otra cosa de que, pánico, ¿verdad? Porque nosotros nos vamos a hacer todo. No era así la cosa, pero no, aquí cerramos. Y yo digo, vale, si eso es lo que vamos a hacer, yo me voy a El Salvador, tengo que estar allí 2 semanas para entrenarlos y la curva de aprendizaje bajarla lo más rápido posible. No, pero no te puedo decir que me tengo que ir. Les digo, si usted nos pregunta esto, yo me tengo que ir a entrenar a la gente para que sepan, porque me están pidiendo que saque la película, no hay otra. Me vengo, los pongo a filo de machete, me regreso allá, cerramos la edición y nos venimos a terminarla aquí. Esa película sale este año. Trabajaron en total, creo que hay 11 personas salvadoreñas que van a salir en esos créditos. Ese es el segundo proyecto que tenemos. De la prueba que él está hablando, nosotros habíamos trabajado maquetas para el libro de la vida y luego, porque como Simón lo habla de su perspectiva, es diferente de la mía, yo llegué al estudio, que trabajamos otros proyectos y un día me dijeron, estamos haciendo una prueba para Coati y Simón estaba en México trabajando en Coati y yo, qué chivo, tal vez se puede entrar a trabajar a Coati. Entonces hicieron una prueba un fin de semana y yo ni cuenta me di, y esto es de Coati, ¿verdad? Lo que está trabajando Simón, que me encanta el libro de la vida porque tiene un montón de influencia mesoamericana y me encanta la escultura mesoamericana y soy admirador de todas las culturas mayas, aztecas y todas las pipiles, lencas, etc. Y esta película lleva también ese contexto mesoamericano porque es como El Rey León pero en un ambiente de selva mesoamericana, ¿verdad? Con nuestra fauna. Entonces un día me dicen, mira, se está haciendo la prueba y necesitamos ayuda en la prueba. La estaba haciendo Ricardo, que es un profesional súper bueno, y me dijeron, necesitamos ayuda. Y me dijeron, ¿crees que les puedes ayudar? Y así en frío, en seco, y yo, sí, démosle. Yo andaba mi tableta, pero tenía un problema técnico, no la había instalado bien y no me registraba la presión. Yo le ayudé, hablo de esto porque yo hice estos grises, que están todo ese detalle que están viendo ahí, y la tableta no servía, la presión no me la registraba. Las tabletas gráficas lo que hacen es que registran la presión de la mano, y si uno le hace fuerte el brazo, es como dibujar a mano. Llega un punto en el que la presión se siente tan chiva que es como estar en la mano, no me servía. Entonces yo dije, puya, tiene que quedar bien chivo, no me sirve la presión, y sentía como que tenés que correr y el carro... Oh, es estresante porque de eso depende. Esto es como... Vaya, van a hacer una prueba, pero ya cuando la estás haciendo hay un montón de ansiedad y que te tenés que adaptar al estilo del proyecto. Yo nunca había dibujado plantas, de hecho las plantas no eran como una de mis especialidades. En este proyecto pasé como un año haciendo plantas, árboles, selvas. Y ahora ya sabes dibujar plantas. Ahora ya sé dibujar plantas porque, bueno, quería no alejar. Es que cuando hicieron la prueba, normalmente la prueba es un leve movimiento de cámara y... Mientras él habla les voy a enseñar los layers. Es un movimiento de cámara nada más. Yo pedí un movimiento de cámara largo, que es va moviéndose la cámara en esta forma.
Y es una pieza grandísima. Y el director me dijo, no, no querés algo más sencillo. No le digan, en El Salvador así somos. No nos gustan las cosas fáciles. Para eso nos quedamos en México. Ya, uno sale ahí hablando de papa y después, pero sí, él me dijo, no le digo con esto así, porque si no podemos hacer esto, pues entonces no lo podemos hacer, porque tenemos que hacer algo, me das algo fácil, no, pero para empezar, no le digo que empiecen asustados, y así, ¿no? Y se asustaron, pero sí respondieron, y con ese en este trabajo, al ver eso, pues básicamente se les quitó el contrato de México y nos lo trajimos nosotros. Trabajaron, en total creo que hay 12 personas salvadoreñas que van a salir en sus créditos. Ese es el segundo proyecto que tenemos. De la prueba que él está hablando, nosotros habíamos trabajado maquetas para el libro de la vida y luego, como Simón lo habla de su perspectiva, es diferente de la mía, yo llegué al estudio, trabajamos otros proyectos y un día me dijeron, estamos haciendo una prueba para Coati y Simón estaba en México trabajando en Coati y yo, qué chivo, tal vez se puede entrar a trabajar a Coati. Entonces hicieron una prueba un fin de semana y yo ni cuenta me di, y esto es de Coati, ¿verdad? Que está trabajando Simón, que me encanta el libro de la vida porque tiene un montón de influencia mesoamericana y me encanta la cultura mesoamericana y soy admirador de todas las culturas mayas, aztecas y todas las pipiles, lencas, etc. Y esta película lleva también ese contexto mesoamericano porque es como el Rey León pero en un ambiente de selva mesoamericana, ¿verdad? Con nuestra fauna. Entonces un día me dicen, mira, está haciendo la prueba y necesitamos ayuda en la prueba. La estaba haciendo Ricardo, que es un profesional súper bueno, y me dijeron, necesitamos ayuda. Y me dijeron, ¿crees que les puedes ayudar? Y así en frío, en seco, y yo, sí, démosle. Yo andaba en mi tableta, pero tenía un problema técnico, no la había instalado bien y no me registraba la presión. Yo le ayudé, hablo de esto porque yo hice esto, Cris, que están todos los detalles que están viendo ahí. Y la tableta no servía, la presión no me la registraba. Las tabletas gráficas lo que hacen es que registran la presión de la mano. Y si uno le hace fuerte, el brazo es como dibujar a mano. Llega un punto en el que la presión se siente tan chiva que es como estar en la mano, no me servía. Entonces yo dije, tú ya tiene que quedar bien chivo, no me sirve la presión. Y sentía como que tenía que correr y el carro. Y se me sube la presión y no me sirve la presión. Oh, es estresante porque de eso depende. Eso es como. Vaya, me van a hacer una prueba, pero ya cuando lo estás haciendo hay un montón de ansiedad y te tenés que adaptar al estilo del proyecto. Yo nunca había dibujado plantas, de hecho las plantas no eran como una de mis especialidades. En este proyecto pasé como un año haciendo plantas, árboles de selva. Y ahora ya sabes dibujar plantas. Ahora ya sé dibujar plantas porque, bueno, querida, es que cuando hicieron la prueba, normalmente una prueba es un leve movimiento de cámara y... Pero mientras que les puede enseñar los layers. Es un movimiento de cámara nada más. Yo pedí un movimiento de cámara largo, que va moviéndose la cámara de esta forma. Y es una pieza grandísima. Y el director me dijo, no tenés algo más sencillo. No, en El Salvador así somos. No nos gustan las cosas fáciles. Para eso nos quedamos en México. Uno sale hablando de papa y después, pero sí, él me dijo, no le digo esto así, porque si no podemos hacer esto, pues no lo podemos hacer, porque tenemos que hacer algo, me da algo fácil, pero para empezar, no le digo que empiecen asustados, y así, ¿no? Y se asustaron, pero sí respondieron, y con en este trabajo, al ver eso, pues básicamente se les quitó el contrato de México. Y nos lo trajimos nosotros para acá a terminarlo aquí. Ese es el segundo proyecto. El tercero, pues primero Dios ya viene en camino, ¿verdad? Y ese viene de México también. Estos son de Miguel. Yo hice los dibujos esta es iluminación nada más del proyecto. Yo hice en plumón y ya lo pasó digital. Este es Miguel Membreño. Él nos estuvo ayudando por parte del equipo también.
No, y tenía un equipo de oro, pues. Estaba Américo, estaba Julie, Embreño, Oscar, Ed, Mati Corena, gente muy destacada de acá, muy buenos. Pero no quiere decir que no hay otras personas. Es que algo que se tiene que entender, que en un proyecto de animación no es necesariamente si sos bueno o no, es que si encajas en el proyecto o no. Eso es. No es de que tu portafolio puede ser muy bueno, pero no encaja tu estilo en el proyecto. No es que no seas bueno. Y eso es algo que se tiene que aprender y entender. Porque uno con mi portafolio ahí a llorar. Yo me acuerdo cuando me ha pasado eso. A todos nos ha pasado. Pasa constantemente, no crean. ¿Qué les digo? Y vienen un par de proyectos que se están trabajando. El director que se trabajó con Coati me acaba de llamar para ver si empezamos a hacer desarrollo visual para una película, que es las primeras artes que se hacen para una película animada. Ya me contrató para eso. Él ya sabe cómo se trabaja en El Salvador. Yo a ella le puedo pedir, le puedo decir, mira, esto te lo podemos hacer aquí, y él sabe la calidad que se le va a entregar, porque ya tuve la experiencia de trabajar conmigo y trabajar con la gente de acá y sabe la calidad que nosotros podemos entregar. Entonces uno va construyendo esos pequeños puentes, ¿verdad? Que gracias a Dios han ido funcionando. Sofía Vergara es la productora de esa película. Ella hace la voz de la villana, Zaina se llama, es una coreana. Primero Dios sabe este año. Eso es lo que me han dicho, me han prometido, y se supone que este año es hoy. Y pues así hemos ido poco a poco trabajando este sueño locura que se me metió en la cabeza de venir a hacer algo desde acá, desde El Salvador, y apoyar al talento nacional, pues porque yo lo veo y sí se necesitan esos apoyos, se necesita esos puentes que yo tengo, por decir, con ciertas personas en Estados Unidos, pues es de ver cómo se van fortaleciendo y cómo se van explotando, ¿verdad? Y también sirve de escuela, porque todos los muchachos que trabajaron conmigo aprendieron algo que aquí en ninguna universidad se los iban a enseñar, pero lo aprendieron en la producción, como yo lo aprendí. A mí la parte esa de LEA, yo la aprendí en producción, trabajando en un estudio. No fue que a mí me dieron esa clase, yo no fui a una clase a una universidad de animación, yo fui a una universidad de ilustración, que es muy diferente. Pero la vida te lleva y la vida se ríe de vos y te tira en lo que no estudiaste. pero resulta que sí poder hacer el estudio que tenés funciona en la animación. Como les digo, yo soy un ilustrador que trabaja en la industria de animación, ¿verdad? Y así habemos muchos, y primero Dios, vamos a hacer más, ¿verdad? Yo veo que siempre estoy pendiente de los portafolios que están saliendo en las universidades, voy a verlos, estoy pendiente de lo que suben los muchachos, vengo a todos los eventos estos cuando los hay, porque tenés que ver qué están saliendo, quiénes están surgiendo, quiénes están ya saliendo a la calle. Miren, esto es lo que yo hago, ¿verdad? Y todos, pues yo creo que todos estaban pendientes, mira, ya hice el trabajo de esto, porque ya tenemos esa net de esa red de información, y estamos pendientes del nuevo talento que está saliendo en las universidades o que está surgiendo. ¿Verdad? ¿Por qué lo necesitamos? Necesitamos tener esa información entre nosotros y ayudarnos. Como yo le dije una vez a Jax, cuando estábamos en Pixel, le dijo: El Salvador, hay ciertas cosas que sí podemos hacer en animación, pero ya que te traen una bolsa con $25 millones y no podemos sacar una película de calidad. No es porque no querramos, las ganas hay, y como buenos salvadoreños decimos, ya hacemos huevos. Pero no se puede, porque a estas cosas no se le puede hacer huevo, tener que entregar o entregar. Y yo prefiero no comprometerme de esa forma, a llevarla despacio, que vaya creciendo el talento en El Salvador, cuando llega al punto donde ya se dice, yo sí lo podemos hacer esto en El Salvador. Porque en esta industria no puedes quedar mal. Porque yo no quedo mal yo como salvadoreño, sino que quedo mal como país. Allá que no muchos estamos haciendo eso. Entonces es mejor llevarla despacio.
y saber lo que se puede hacer en el país al 100%. Y mantenerlos informados, porque ellos, producciones, andan buscando siempre dónde bajar costos, cómo hacer las cosas mejor, con la calidad que ellos necesitan. ¿Qué sucedió? Estados Unidos ha estado estuvo mandando un montón de trabajo para Canadá. Canadá está saturado ahorita, todos los estudios en Canadá están trabajando y ya no dan abastos, pero les siguen enviando trabajo. ¿Qué está haciendo Canadá? Lo que yo les dije que empezaran a hacer desde los Estados Unidos, les estaba diciendo, vean para abajo, ustedes solo ven para el ambiente, vean para abajo. Canadá está viendo y está invirtiendo en estudios en Latinoamérica. Bueno. ¿Por qué? Porque aquí se puede, hay talento, pues, y estamos en el mismo horario, pues solo hacer una llamada con 1 o 2 horas de diferencia ya es ganancia. Si vas a llamar a Taiwán, son 15 horas de diferencia, ¿verdad? Estás haciendo llamadas cuando gente está dormida. No es solo mover, sino toda la producción. Por ejemplo, al ver una película es producto de un guión, de un estudio de color, de diseño de personajes, diseño de ambientes. Y me parece bien chido porque es un género que junta varias artes. Para mí la animación es el cine de las caricaturas o de los muñequitos. En lugar de ser un actor, puede ser una marioneta, en el caso de stop motion, o puede ser algo creado por computadora, o en este caso 2D, que puede ser dibujo. Entonces me parece genial que lo dice el director del libro de la vida, que es un arte que junta la escritura, la fotografía, la pintura, el dibujo, en un solo producto que nos tiende a emocionar, y que en esta pandemia cuánto contenido hemos pasado consumiendo encerrados en casa y qué ventajas tenemos de tener el internet, ¿verdad? Que podemos ver los catálogos de Disney Plus, Netflix, y que se han convertido en las historias de nuestra vida, ¿verdad? En llorar con los personajes, emocionarnos con ellos, y todo el proceso que hay detrás, que esa animación se cree que es solo dar un movimiento, pero esto, por ejemplo, Simón es experto en el diseño de los mundos de todas las películas, gente que se encarga en el diseño del color, en el diseño de los personajes, y al juntar todos estos talentos es que se da un producto tan grande, y es lo que vemos termina la película y 7.000 millones de personas, ¿verdad? Con créditos, que por ahí lo mencionó en el libro de la vida. Nosotros salimos como a los 20 minutos de crédito, ¿verdad? Ya toda la gente pero salimos. se ha ido del cine. Y es producto de un montón de trabajo. Yo recuerdo estos productos, por ejemplo, el libro de la vida del año 2009, y la película se estrena hasta el 2014. Entonces es un proceso bien largo de ir picando piedra, diría yo, y de no rendirse y de ser perseverantes. De ahí creo que por el contenido que nosotros les queremos enseñar el día de hoy, esto sería como el guión de los proyectos. No sé si tienen preguntas o dejar un espacio para resolver inquietudes que nos gustaría también escuchar y compartir, y por ahí creo. Bueno, pues primero felicitarles, son de motivación, saber de que hay bastante calidad, porque la hay, uno viene a estos comicones que se concentra bastante talento. Mi pregunta es, con relación a ustedes mencionan que ilustradores son los que están como emergiendo bastante, ¿verdad? En El Salvador y todo eso, y sí se nota. Y allá en la animación, ese es el problema que hay en El Salvador. No sé si será porque no se domina el campo o no se cuenta con la tecnología para llegar al campo a dominar lo que es la animación. Se está aprendiendo, nadie le está enseñando, son pocas las universidades que están empezando a enseñar la carrera. La gente que lo hace, como muchos artistas acá, lo han hecho independiente, ellos solo, probando por sus artes, como dicen. Pero hay varias universidades que lo están haciendo, hay un montón de personas que están tomando cursos en línea, pero para llegar a ese nivel se necesita Hay producciones se llega porque se llega, pero se tiene que ir haciendo despacio, y va creciendo como artista. Ahí llegas va a haber un momento donde sí van a haber animadores, y lo que pasa es que tiene que haber un proyecto aquí en el cual ellos puedan trabajar también, porque si no empieza la fuga de talento que sucede en todos los países. A Estados Unidos le pasa eso, a México le pasa eso, de ahí que los buenos se van, y si se van los buenos, entonces no pasamos de ser lo mismo como país, porque se nos fueron los buenos, y para que regresen los buenos no todos van a ser tan locos, pues realmente uno que le queda enseñar muebles, pues.
No todos son así, ¿verdad? Yo creo que el punto es, yo me voy de aquí, me voy, porque ahí es más chivo. Sí, creo que son dos áreas, uno que es para películas y otro que es para videojuegos, que es otro campo también que está creciendo. Sí, no, sí, los dos años. Yo los he visto crecer a los dos y he visto la diferencia y he visto cómo se están volviendo casi iguales. Hay ciertas diferencias muy marcadas en videojuegos, en producción de videojuegos y en producción de películas animadas. ¿Verdad? También para series de televisión. Son tres áreas muy diferentes en la forma como se trabajan en ellas. Antes, hay gente que trabaja en videojuegos que ellos no quieren trabajar en películas animadas, no quieren trabajar en televisión. ¿Por qué? Porque el videojuego es mucho más cerca que trabajar en una película de acción real, de actores. Porque pueden diseñar más realista, y eso es lo que a ellos les gusta. Ahí hay gente que está en televisión que quieren trabajar en películas animadas, porque trabajar en películas animadas es un salto de rango, por decirlo así. Y de ahí tenemos los que dicen, pero las películas animadas ahí ustedes toman años para hacerlas, nosotros tenemos que entregar más rápido, son nosotros más rápidos. Entonces son dos campos que se tienen que respetar mutuamente, pero siempre está el choquecito ese. Va a haber artistas lejos, siempre. ¿Y alguna vez ustedes han pensado en desarrollar una escuela para preparar a los muchachos? Yo sí he pensado en eso, sí, yo sí me gustaría hacerlo y es uno de mis planes a largo plazo. De por sí estoy viendo ya empezar a arreglar mi casa en Quesalta, yo soy de Quesalta y ahí tenemos casa por las tres, entonces ya se me metió otra empinita. Es que yo siempre he tenido eso de una escuela pero de ilustración, lo que yo hago. Después poderla crecer, pero principalmente ilustración, que es lo que yo hago para la animación. Después podemos hacer animación, claro, después, pero yo primero ahorita, si voy a hacer algo es de lo que yo sé hacer, de lo que mis amigos saben hacer, y hacerlo al 100%. Si la idea de escuela existe, el plan a largo plazo, para que no sea muy largo, 5 años o más, pero ya está, tendrá que funcionar aquí. Y sería regional, sería la única escuela regional, y el que le digo regional, Latinoamérica, no regional Latinoamérica, porque nadie enseña solo ilustración, nadie lo hace. Y quisiera saber, me encanta el trabajo que hace y quisiera saber si en algún momento han tenido un bloqueo creativo y qué es lo que han hecho al respecto. Yo como yo comentaba de que no le gusta trabajar con plantas o pues de repente no era su fuerte, pero que hacen en ese momento de que les piden hacer algo y no haya cómo hacer, cómo lo superan. Así que yo tengo para mí un poco... Entiendo, la pregunta es fundamental en todos los que somos creativos y hacemos cosas, todos pasamos por eso. Para mí, hay una frase en mi caso que me gusta, es la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Entonces, para mí, esto es ser pro para mí. Ser pro es que un lunes en la mañana tenés que ir al trabajo a las 8 de la mañana, después, no sé, de un fin de semana cansado, lo que haya sido que haya pasado, y uno tiene que dirigir toda su capacidad en lo que el trabajo te está pidiendo. Dentro de estos proyectos, para mí hay como un montón de historias de vida, estaba terminando la carrera, tenía problemas personales, me había peleado con no sé quién, y hay un montón de cosas que todo me curo. Yo soy workahólico, es decir, trabajólico, en el sentido de que yo curo mis crisis existenciales trabajando, y las tengo un montón, así que eso me hace muy productivo, y realmente para mí llega un punto, si no es exigente, sumamente exigente. Entonces yo lo veo como un gran reto en el sentido de que él me va a hacer llegar a mí como artista a un nivel mayor del que yo puedo tener, y para mí ha sido mi mentor, como mi papá básicamente, y ha sido alguien que me ha hecho llegar a un nivel que yo nunca me hubiera imaginado por la misma presión que me pone y porque me da la crítica necesaria para llegar al nivel de las producciones. Entonces el bloqueo para mí se quita, yo me lo imagino un poco como tirarse al agua. A mí siempre ha sido eso, desde ese primer día que yo llegué a esa prueba, fue como me tiraron al agua, con mi abuela, ¿qué hago? Sobrevivir,
y yo incluso tengo un poco una filosofía, me gusta mucho la película de John Wick, que yo me digo, pero el equipo tiene que sobrevivir, o sea, están como todos lo están cazando, y yo digo, hay momentos tan estresados que he tenido en mi vida, que yo me digo, no caer, o sea, yo veo como que el equipo, estás teniendo el resultado, pero te están atacando, y yo digo, aunque ahorita no meta goles, pero a mí no me van a derrotar, yo no voy a caer, entonces mantenerme firme, y si hoy hay que dibujar plantitas, voy a dibujar plantitas y trato de enfocarme en una sola actividad, porque uno tiene un montón de ruido mental, entonces digo, hoy solo plantas, y la dirección, como si hoy vas a hacer esto, esto y esto, digo, todos mis problemas que se vayan, y ya uno conecta en una regla como de obligarte a hacer algo 15 minutos. Yo cuando empiezo, como, ay, uy, estoy cansado, tengo un montón de cosas, empiezo a dibujar, y después de 15 minutos conecto, y si hay un estado de flujo, que uno se conecta, no siempre se logra, cuesta, pero una vez conectados se fueron 10 horas, y me pasa mucho, pues uy, ya está la hora y ya es madrugada, o amaneció, o a comer, ¿verdad? Y yo, uy, todavía me falta. Eso me encanta, yo creo que tengo autismo también, en ese sentido, en el buen sentido de que uno se abstrae y se cree, pero pues, eso todos los creativos pasamos por eso. Creo que había otra pregunta por ahí. Sí, yo quería preguntarles si alguna vez han pensado que una como pasantía hacia las universidades que tienen estas carreras o si tienen algún proyecto, la idea de tener pasantías, porque siento que por lo menos a mí me gustaría participar muchísimo en algo así. Yo son de la es lo que estoy estudiando, pero estoy estudiando diseño de videojuegos. Entonces me gustaría también aprender este estilo de cosas, porque siento que sería bien importante, tanto como para el portafolio como para poder trabajar. Entonces, no sé si ustedes han pensado en ese tipo de conexión para, como ustedes decían, conocer a la gente que está saliendo. Sí, sí, es algo que yo sé que se hace mucho acá en El Salvador, también en Estados Unidos llegan bastantes y se les ayuda. A mí me tocó diseñar un proyecto en Valencia con pasantes. Ese era mi crew, ese era mi equipo de diseño. Yo le digo, pero son pasantes. ¿Cómo que son pasantes? Vengo, tengan por favor. 5 niñas me llevaron y yo las escogí. Esto es tu crew. Yo le digo, y hacer una película. Pero mira, ya la sacamos. Lloraron. Porque siempre lloran. No, se me enojaron. Los españoles no están enojados, uno queda ahí. Y más experiencia cultural, cosas que no se ven conmigo. Pero fue una sorpresa para mí. Eran pasantes los que me llevaron que trabajaran en el proyecto. Y yo tenía uno que ya tenía más experiencia, que era mi mano derecha allí en ese momento. Pero de ahí eran pasantes el otro grupo que yo tenía, eran 5 niñas que me llevaron y sacamos la película. Yo les decía, si ustedes estuvieran en Estados Unidos y fueran mis pasantes, me estuvieran rellenando los pulmones con tinta. Eso es lo que estuvieran haciendo. Yo no voy a rellenar nada. Y yo le digo, pero sí, le digo yo, es que ustedes no saben la oportunidad que se les ha dado, que estén diseñando para una película. No es que un pasante en Estados Unidos se pone a diseñar el paso. Voy a diseñar el paso. Estoy emocionado de diseñar el paso. Esta gente estaba haciendo sets principales, pues estaban diseñando la película. Y le digo, es una oportunidad que deberían de aprovechar. Y sí, son bien masivas. El español te dice lo que está pensando, no se queda con él de que me hubiera dicho, lo sacan y ya estuvo, lo ponen en la mesa. Y de ahí uno le da dirección y todo eso, y sí sacamos la película y salió muy bonita. A mí me gustó cómo quedó, pero fueron pasantes. Aquí tenemos que ver, porque las producciones por veces salen, por veces no salen, por veces de que van a salir. Pero yo ahorita voy a estar trabajando en 2 al mismo tiempo. Primero Dios, de esas 2 sale trabajo para acá. Y al llegar a ese punto sí podemos hablar con las universidades, ¿verdad? De ver si hay personas interesadas que lleguen a trabajar en el proyecto y que nos hagan café. No, pero sí se le da y
Y sí, es cosa seria. Ellos saben que la dirección, cuando yo doy dirección es directa. No le pongo dulce, no le por favor, aquí que no. Cambia esto y esto y esto, y lo cambias por esto y esto y esto. Dale. ¿Por qué? Porque estamos en producción. Aquí los sentimientos se ponen a un lado. Así me enseñaron a mí. Así es como yo estoy enseñando a hacer esto, porque así es, como me decía que mi supervisor me decía, aquí no hay piezas maestras. Las tuyas, las mías sí. Porque uno todo lo que me hace es pieza maestra, pues, ¿verdad? La cosa más bella del mundo. Pero producción necesita un ritmo y tenés que ir sacando. Y si ese ritmo, si alguien se detiene, se atrasa, hay alguien que tiene que ir atrás de vos para que lo vuelvas a levantar o te ayuda. Vaya, yo sé a quién le podría dar qué en la producción, ¿verdad? Había unos que eran mucho más rápidos. A mi empeño yo le daba las cosas más difíciles. ¿Por qué? Y ya que la sirva, como que es cinismo con la mirada esa que él tiene. Pero ese hombre es una máquina, pues. Y él hacía unos sets que ya después que él hacía esos sets principales nos caían al resto de la producción, y de ese set nos solucionaba muchas cosas. Entonces los hacía la vida más fácil a los demás. ¿Verdad? Y es rápido, ese hombre es una máquina. Ese es mi respeto. Bueno, para todos, y la productora quedó muy contenta con lo que se hizo en El Salvador. Casi no nos rebotaban, no nos regresaban escenas para corregir. Muy buen trabajo. Pero sí, ellos saben de que no se envía hasta que yo no sepa, hasta que yo no digas, está bien, porque por lo mismo, porque yo sé que la exigencia que ellos tienen, más que el director venía de un nivel de película de 120 millones, ¿verdad? Entonces yo sé la calidad que él andaba buscando, entonces yo entrego esa calidad. Como les dije en España, les dije yo, de este cuarto no sale ningún dibujo si no se vea como que yo lo he hecho. ¿Por qué? Porque yo lo voy a defender como que si fuera mi dibujo en frente del director, ¿verdad? Porque eso es lo que uno hace. Uno llega y habla como que si es tu dibujo el que está peleando, ¿verdad? Y decir por qué funciona, por qué lo que ellos están pidiendo, porque tú puedes decir, mira, pero cansémosle ahí, y vos tenés que tener una respuesta para poder pelear en la sugerencia que un director te está haciendo. ¿Verdad? No es solo de decirle, sí, yo normalmente le digo, no, pero esto funciona por esto y esto. Pero si él insiste, tampoco le puedes estar al director, ¿verdad? Entonces, pero vos pones a hacer tu punto, y si a él no le parece todavía, lo cambias y se lo entregas. La cosa que sigue la producción. ¿Otra pregunta? Por aquí había una y creo que había otra. Con relación a cuando mencionó de cuando tienen proyectos a El Salvador y escoge a artistas, sé que lo hace por medio de la universidad, pero si por ejemplo yo cuando ya tenga como el portafolio ya como formado, ¿cómo podría yo mostrárselo y poder también participar en su proyecto? Yo así rápido, creo que es importante que suban sus trabajos a sus redes en primer lugar, ¿verdad? Que estén en Instagram o Facebook. Y la primera sería que nos quisieran llegar porque para eso estamos pensando ahora como crear un grupo donde estamos, como yo tengo a mis alumnos un montón y los veo en Instagram. Y de lo chivo de esto es que uno lo ve y ya ve la calidad de un solo, o sea, si es bueno se ve rápido, o sea, es inmediato, si es bueno o no, se nota. Primero subir a las redes, diría yo, que tengan visibilidad, que anden en los eventos, porque también se va creando una comunidad a la medida que nos conocemos, platicamos y comenzamos así, porque así viene, mira, hay que hacer un proyecto donde son todas burbujas, y hay un tipo de ilustrador que hace un montón de burbujas y súper chiva, entonces pensás en él, si es burbujas, llamemos a tal,
Entonces, para mí primero visibilizarse a través de la red. Y de ahí creía que andar en los eventos conectados y también crear portafolios bien puntuales de lo que quieren. Yo estudié diseño gráfico y era una gran crisis existencial de trabajar en publicidad y un montón de cosas que tenía que hacer un portafolio que me obligaban para publicidad. Y yo no quería trabajar en publicidad y yo le quería dar más a un área, pero tenía que ponerlo. Entonces, sí enfocarse como así, bueno, si yo quiero ser bueno en esto, producir bastante en esa área. Si lo que quiero hacer videojuegos es meterme al fondo de eso y producir, soy bueno haciendo personajes o fondos y ser también polifacéticos. Que hay dos caminos para mí, el del estilo chivo, que es como bien de redes sociales, súper chivo, pero también acá para mí es camaleónico porque te adaptas al estilo del proyecto. Entonces yo que nunca había dibujado plantas, ¿para qué dibujar plantas? Ni me importa si mi estilo es dark, o soy anime, o me gusta grafitear. Aquí hay que hacer plantas con el estilo del proyecto. Eso para mí. Y de plantita en plantita terminas diseñando una jungla, pues, que es lo que estamos haciendo. Y sí, él dice dibujar plantitas, pero como les digo, tenías que diseñar una jungla y de plantita en plantita terminas haciendo la jungla. Mira, yo me trato de estar pendiente, como te dije, todos mis amigos están pendientes de la gente que va saliendo, del trabajo que están haciendo, mira, este chero que es lo que está haciendo, porque me gusta. Y no es de que tu trabajo no sea bueno, puede ser que tu trabajo no encaje en el proyecto que se está trabajando ahorita, ¿verdad? No es de que, oye, y de que alguien te diga no una vez para un proyecto no quiere decir, oye, no sirvo yo para eso. No, hombre. A todos les dicen no, a mí me dicen no, teniendo 30 años de experiencia. Y no lo puedes tomar a pecho porque vos sabés cómo es el proceso, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios me llaman también, sí, que yo presento el portafolio para que trabajen en el proyecto. ¿Por qué? Porque yo tengo 30 años de estar haciendo esto, porque ya te conozco gente. Yo como veo Instagram es una forma de promocionar tu trabajo, ¿verdad? Que vean tu proceso por veces, pero sí deberías de tener un portafolio o una website o un folder listo con tu trabajo, decir, de ilustración, porque a mí sí me gusta ver, a mí no me gusta estar haciendo el teléfono, yo lo veo en la computadora y créeme, DeviantArt me gusta la plataforma y esa el Instagram yo lo veo más que todo como para promocionar y que la gente está a crear tu fanbase, que te den likes. Ya a la hora de las horas no me gusta estar porque hay gente que también mete cosas de que aquí con mi chichito dibujando, ay mi gatito, que miren cómo se subió y yo estar buscando entre tantas 500 fotos, buscando lo que yo necesito ver, es pérdida de tiempo. Le puedo decir una cosa, como nosotros veíamos portafolios en el libro de la vida, era el director de arte y yo, diseñador de producción, viendo portafolios. Cuando teníamos el espacio, nos cayeron como 300, más de 300 portafolios a ver. Es como bien específico lo que andábamos buscando. Andábamos buscando personas que podrían diseñar fondos. ¿Qué significa eso? Primero, perspectiva, edificios, ya sea vegetación, pero con perspectiva y todo eso. Diseñador de producción, diseño de personajes ya lo teníamos. Eso lo iba a hacer el director y su esposa, nadie más. Y no era de que yo también no, en esta producción no. Entonces, como bien específico, nosotros que necesitábamos ver en un portafolio. Como bien específico, yo les dije, yo no quiero ver blogs, yo no quiero ver DeviantArt, yo no quiero ver Behance. Yo lo que quiero ver es un folder con tu trabajo o tu website. En ese momento el Instagram no estaba tan popular, pero yo fui específico. ¿Por qué? No sé por qué. Porque a mí me llega, abríamos una website con un plan. Te digo, poníamos la primera imagen, la segunda la estábamos viendo 2 segundos después, la tercera 2 segundos después. Eso es lo que nos tardamos nosotros viendo las imágenes, no es de que, no. Después de 10, después de 20 segundos, nosotros ya sabíamos si queríamos seguir viendo más. 20 segundos. Entonces en 20 segundos tenés que atrapar mi ojo y el del director de arte para nosotros seguir viendo tu trabajo. Así tenés que saber cómo ordenar tu trabajo y cómo presentarlo. Entrar fuerte y salir fuerte. Eso es que si
llegas a salir. Porque puede que con 10, digamos, y si ya después de 20 segundos, está bien, pones a verlo más detalladamente y empiezas a buscar otras cosas. Pero había gente que nos enviaba unas cosas que era, uy, qué chivo está, pero esto, un cuadro para tenerlo en la casa, nada que ver con lo que nosotros nos buscamos. O gente que nos enviaba sus portafolios de diseño de personajes, cuando nosotros somos bien específicos. Y cuando lo ven, oye, el filtro de la compañía, que no tiene que haber sacado esto antes de llegar a nosotros, porque eran 300 portafolios lo que teníamos que ver. Sorpresa, en uno de esos portafolios voy viendo trabajo mío, que una persona lo estaba poniendo como trabajo de él. Y yo le digo, enseñar. Pero yo estoy contratado yo aquí. No, latino, para más poder como la de ella. Y yo, y le digo, este es mi trabajo. Y le digo, llamémoslo. Mandemos la traer, porque vivía en Los Ángeles, mandemos la traer, que no maladas, y cuando venga le cancelamos el vuelo. A ver, te valía uno, pero sucede. Imagínate que no te está haciendo el trabajo tuyo, como que alguien te lo está prestando, como que de ellos. Oye, ahí le dijimos, miren, esto y esto, le dijimos a los de recursos humanos, ese hombre ya quedó que nunca en esa compañía va a poder conseguir trabajo, pues, porque ya, pero uno no espera que va, porque era trabajo viejo, pero uno reconoce su trabajo, y así pasa, pero hay que ser puntual y muy específico en el portafolio, y es algo que aquí no hacen todavía en las universidades. Los portafolios que aquí sacan, cuando son portafolios de entrega, yo lo he dicho, lo repito y lo voy a seguir diciendo, son portafolios para tu mamá. Son portafolios para tu mamá. Que digan, miren lo que hizo mi hijo y esté leyendo. Es cierto, sí, bonito. Pero un portafolio es un documento vivo. ¿Qué significa eso? Que debe ir cambiando lo más pronto posible. Una cosa que a mí me dijo de mis primeros mentores, profesores en la industria de la animación fue esto: yo les enseño créditos, después se llama portafolio. Primer trabajo que yo hice, sí, pero lo veo muy bonito, muy fuerte. Sacar el trabajo de estudiante lo más rápido posible. ¿Qué significa eso? O creas nuevas temáticas, nuevas ilustraciones para crear un portafolio más fuerte y vas sacando los estudiantes. Conseguir un trabajo ya profesionalmente, pones ese y sacas otro. Eso. Tienes que tener es un documento vivo. Aquí le deberían enseñar también cómo venderte internacionalmente, cómo vender tu trabajo afuera de El Salvador. Porque ilustradores en El Salvador hay, pero trabajo no hay. El trabajo de ilustrador está afuera. Mira Membreño, Lazo, para afuera todos. Martí Cohen, para afuera. Nosotros, trabajando para afuera. ¿Por qué? Porque la ilustración aquí es bien ambigua. Y tampoco es que hay editoriales. Estoy hablando con Kalina, ahorita la compañía ellos están trabajando más editorial ahora, más ilustración, están usando más ilustración, que es súper bueno para todos nosotros. Aquí andaban ellas viendo, aquí están solo de los que van a realizar esto. Una de las personas que han realizado esto están pendientes de lo que está sucediendo. No crean que lo que está sucediendo en El Salvador se está ignorando. Esto va creciendo y nosotros nos podemos ayudar a que crezca todo esto, porque a todos nos conviene como país. ¿Otra pregunta? Ahora, bueno, no, realmente la contestaste, pero tal vez la vuelvo a poner en contexto, porque la resumiste. Y tú sabes lo que ha sido de la crítica y de la escritura de guión, lo que es mi lucha, que es compartida y invito a mi conferencia. Mi charla ayer, perdón, que era sobre los props, pero realmente era desde la óptica de la producción por lo que se está generando. Yo mi pregunta iba a ser, ¿qué es lo que nos impide a los salvadoreños dar el salto de calidad? Y tú lo dijiste bien claro. Estamos para papá, no estamos entendiendo, pero me ha encantado cuando uno se habla y complementa esto. Yo ayer hablaba de los protocolos, ¿con quién habla? Es que el salvadoreño es tan sensible en eso, y aquí lo comentábamos, que Estados Unidos es un
reglas y el mundo tiene otras reglas. Era eso, contextualizar. Que tenemos que pensar primero que es el equipo. A mí me encanta cuando dijeron, aparecemos ahí en los créditos. Algo por lo que yo odio el cine en las televisiones, por la falta de respeto al crédito de los que realmente cuidan la excelencia del director de fotografía y del director de arte. Y es todos los que están abajo, hasta el continuista. Y lo vuelvo a decir porque es una audiencia diferente. Aquí no va a haber cine porque todos quieren ser el director o las estrellas. A lo sumo el director de fotografía. Con suerte alguien quiere ser diseñador de arte y vestuario y parejo. Nadie quiere ser escritor y mucho menos. Nadie quiere ser roadmaster. Nadie quiere dibujar 40.000 flores. Pero es que lo que está diciendo es lo que nos hay esa disciplina, ese rigor. Sí. Talento nunca nos ha faltado. A mí me han preguntado eso. Que Era mi pregunta, pero la respondiste y solo contextualizo. Sí, a mí me han preguntado que si yo quiero dirigir. ¿Cuándo vas a sacar tu película? ¿Cuándo vas a hacer? ¿Cuándo vas a dirigir algo? Y yo les digo, sí, nunca me ha pasado por la cabeza ser director. Yo sé lo que hace un director, he visto el sufrimiento de un director, he visto cómo se divorcia, he visto cómo se vuelve a Perdón, ¿no te encantaría un día ser el diseñador de producción de una película de Guillermo del Toro? Claro. Ese es mi punto. O sea, no tiene que ser director, tiene que ser y llegar. Él como diseñador de producción, llegar, él no sueña con ser director. Él sueña ser el mejor diseñador, de los mejores diseñadores de producción más amplio. Es lo que, perdón por interrumpir, pero es que es el contexto que me falta. No, entonces a mí me preguntan eso y yo les digo, no, es que yo sé todo el trabajo y yo no me considero como un director. Yo soy un diseñador, a mí me gusta diseñar, me gusta dibujar, es haciendo diseño de producción. Llega a un punto donde dejas de dibujar y estás solo supervisando y estás en reuniones. Y uno, yo quiero dibujar. Y llegamos a un punto donde tuvimos que decir, denos 2 horas para que nosotros podamos hacer algo de dibujo. Porque llega un punto, al principio sí está, porque estás creando reglas que el equipo va a seguir. Pero llega a un punto donde solo ya son reuniones. Y es donde uno extraña. ¿Verdad? Hay gente que no quiere ser ni diseñadores de producción por lo mismo, sino que quieren estar haciendo desarrollo visual, porque el desarrollo visual es lo máximo, pues. Te dan el guión y vos visualizás y das propuestas de diseño que no tienen que llegar a más de ser dibujos bonitos, porque el que va a hacer esos dibujos bonitos realidad es el diseñador de producción, que lo va a contextualizar, va a ver lo que funciona en esa pieza y lo va a interpretar ya para producción. Entonces hay gente que dice, no, el desarrollo visual es algo tranquilo, casi el mismo sueldo, ¿no? Vea, pero a mí sí yo siempre me había, porque sentía yo, pero yo estoy diseñando, ¿qué tanto puede ser? Y llegar al punto donde ya estás diseñando producción y es chivo, me llega, pero yo les digo a los directores, yo soy un diseñador de producción que realmente diseña la producción. Yo te voy a dibujar y diseñar y establecer las reglas que se van a seguir. Hay unos que ya no dibujan, solo dan órdenes al equipo de desarrollo visual para generar arte, para que ellos puedan ir escogiendo el diseño y responder el diseño de esa forma. Yo a mí sí me gusta dibujar demasiado. Que algún día voy a dirigir, puede que sí, cada vez todos tenemos una locura, pero yo haría un corto para empezar a foguearme ahí, a escondidito que nadie sepa, ¿no? Por si la regas y te sale feo, no me enseñar a tus días todo les gusta. Ay, mire qué bonito le quedó la tía, nunca fallaba, ¿verdad? Entonces, son una pregunta ahí, se vuelven aquí en el país, más que todo, porque veo muchos muchachos que salen que quieren ser ilustradores y todo eso, y los únicos cursos que tienen son o se los dan en la universidad, o lo ven por YouTube, o hay una aplicación que tienen. Me pregunto, ahorita cursos o algo que se pueda ver aquí en El Salvador hoy en día, ustedes saben de algo, alguien que los esté dando, aunque sea corto, un mes o algo así, o horas, porque eso es lo que le interesa al joven, dónde, cómo, a qué arreglo. Y una segunda cosa es, felicidades, ojalá que tengan éxito con su escuela. Gracias. me empeño. Yo regreso a
para el FES, estuvo viendo un portafolio yo con él. Estábamos allá afuera viendo, estaba pasando todo y volteé a él y me dice cuando terminaron, ¿puedes ver mi portafolio? Bueno, sí, le digo. Y me empecé a enseñar su portafolio. Digo, ¿y eso para qué está? Eso para Europa y eso para eso, bueno, para Redonda y esto. Uy, todo el trabajo que tenía en su portafolio era trabajo para afuera ya. Y me dice que él quería estudiar, se estaba ahorrando para irse a estudiar a Estados Unidos. Yo le dije, ¿qué vas a estudiar allá? Le dije, no, pues a seguir haciendo, pero ya estás haciendo lo que querés ir a aprender allá. Le dije, ¿sabes qué? Dame el dinero a mí. Y yo te enseño lo que quieras. ¿Verdad? Y se pone a reír y le digo, mira, le digo yo, voy a estar funcionando como un ilustrador internacionalmente. Estás trabajando en los proyectos que vos querés trabajar. Pero sin ser así, él sintió que necesitaba saber más. Él buscó cursos en línea y él mismo se cubrió de sus cursos. Él solo. Pero ¿qué hizo Membreño? Membreño decidió temprano en su carrera que él iba a ser un ilustrador. Él decidió que yo voy a trabajar en la industria de animación o de videojuegos. Creo que eso su enfoque fue más en videojuegos por su forma de dibujar. Pero lo decidió temprano y su portafolio era eso. ¿Verdad? Entonces, y después de eso, siguió puliéndose porque él sabía que ya no estaba compitiendo. Él era la masuchada y un dios en la Matías. ¿Verdad? Pero ahorita, al salir, ya estás hablando globalmente. Y él sabía que necesitaba pulirse un poco más. Y lo hizo. Porque hay muchachos ahí, uy, me respeto. Yo ese, no hay nada que decir, todos lo conocen aquí, todos saben su trabajo que hace. Artistazo. Yo tengo otra pregunta que no terminé haciendo. Es que tenía un concepto diferente de lo que iba a pasar aquí en este momento. Yo le admiro a él por lo que nos ha contado, pero este es un caso específico. Es él como truco y como los ha hecho a ustedes un grupo hacerlo. Pero me pongo un poco más con la posición del Señor que comentó hace un momento, porque ese pensé yo que iba a ser un tema acá, de que los que han organizado esto lo contactaron a él y bueno, habíamos tenido una charla bonita esta tarde, pero eso no basta, porque eso es un caso específico, el de él. Pero yo estaba aquí sentada precisamente por escuchar que es el presidente que tenemos ahora está abriendo puertas en términos educativos. Y hay mucha situación buena pasando que va encaminado hacia protección, hacia la educación y lo demás. Entonces yo quería oír cuántas escuelas, cuántos maestros, cuánta gente hay disponible a los organizadores de este evento. Les quisiera decir eso, que tienen que poner charlas en las cuales vengan padres, vengan los jóvenes, quien sea, para ver cómo es realmente que se debe de poner una escuela correctamente desde el principio al final para formar profesionales como usted. Vaya, el suyo, en su caso, usted habla inglés, usted es ¿cómo se llama? Bicultural, porque maneja la cultura de allá de acá. Bueno, ya está una parte hecha, pero todos los jóvenes acá, ¿cuál es la esperanza? ¿Para dónde van? Me imagino que eso andan buscando información, cómo ellos se van a desarrollar aquí. Mira, yo he hablado yo creo que he hablado de todas las universidades, ¿no? Yo he ido a la Matías, a la Don Bosco, a la Biblia, a la Tecnológica, a la Charla. He mencionado necesidades que se tienen, que la industria de ilustración necesita. He mencionado clases como que tienen que hacer para mejorar, ¿no? Pero tampoco puede uno obligar. ¿Verdad? Yo puedo sugerir. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué quiero yo poner una universidad? Porque es la única forma como se va a hacer algo que yo veo que se ha ignorado. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen su currículum hecho y es de diseño gráfico. Porque es lo que hay aquí en El Salvador. Y si un ilustrador quiere estudiar algo que su papá le quieran pagar, porque si no, no va a salir sobre el cartón. ¿Verdad? Va a ser diseño gráfico.
porque nadie está dando ilustración. Entonces, uno puede sugerir todo, pero si las universidades cierran los oídos, y hay una que lo abren, la Gaviria creo que es la que tiene el videojuegos de animación. Son las únicas, de ahí nadie más. Entonces, yo podría sugerirle a Mónica Herrera, miren, déjenme informar. Creo que por ahí hay una intervención última. Vamos a ir cerrando el tema nada más. ¿Qué vas a decir algo por allá? Sí, yo quisiera como responderle a la señora. Yo tuve la oportunidad también de estar afuera y vengo por eso, para su inquietud. Y yo conocí al joven Valero hace como 10 años y debo agradecerle por lo que me envió para tomar la carrera que yo decidí seguir estudiando. Yo estudié geografía digital. Recuerden que antes se hacía mapa y se ponía el globo y se pegaba en la pared, pero resulta que ahora todo se hace digital. Respondiendo a su inquietud, resulta que el gobierno no da las políticas públicas adecuadas, la universidad no sabe lo que quiere cuando salen los jóvenes y los jóvenes tampoco saben lo que quieren cuando le digan. Entonces tenemos las 4 variables: el joven, la universidad, el empleo y el gobierno. Sin las 4 variables no se ponen de acuerdo. Pero resulta que lo único que le da de comer es donde tienen que ir a trabajar. Y entonces uno es el que tiene que adaptar dónde tiene que trabajar. Y ahí es donde dijo el joven, y con esto quisiera resumir mi punto de vista. A mí no me gustan las plantitas, yo no quiero plantitas. Sí. Tengo que levantar, porque yo quiero, porque hago mi trabajo a las 7 de la mañana, porque a las 8 en punto, muy pocas partes, que hemos practicado con la disciplina, hacer plantitas. Porque va a haber algún momento en 5 años que me van a decir, hacer plantitas, y lo voy a hacer así. Ya para ir cerrando. Bueno, puedo hablar, primero quería hacer una pregunta, pero quería agregar un comentario de lo que estaban diciendo. Ahorita las universidades realmente están comenzando con esas carreras, no saben dónde tienen los pies. Yo que estoy estudiando eso, estoy en las carreras nuevas, yo acababa de agarrar la carrera que estaba comenzando, el juego de la Gaviria, no saben dónde tienen los pies. Ahorita van a hacer varios cambios, porque hay cosas que no están como deberían de estar, y se le agradece a la universidad que se están dando cuenta, que están tomando la iniciativa de preguntarnos a nosotros, que tenemos ya 4 años para ello, qué sienten ustedes que podemos cambiar. Y como dice ella, pero no se puede si no nos apoyamos nosotros solos, entonces la gente tal vez no quiere que estudien esto, tal vez sienten que no es una industria que se vaya a desarrollar, la industria está apenas comenzando y hay muchísimo que hacer todavía, pero una industria no se puede desarrollar sin educación, entonces necesitas educar a los profesionales. Pero vea, yo con gusto les pudiera ayudar a una universidad. ¿Cuántas crees que me voy a preguntar? es que ese es el problema, la universidad no tiene ayuda. No podés, yo no voy a llegar a que yo les voy a decir Yo soy la única que con esto cerramos. Bueno, eso es como más personal de ustedes, pero ¿cuáles serían como las características o, digamos, pero las características que consideran más importantes que debería tener un artista conceptual para artista conceptual? Espalda dura. No encariñarte mucho con las propuestas que das de trabajo, de diseño, porque puede que ninguna de esas le llegue a gustar al director y te va a tocar volverlas a hacer. Que no funcionan, que eso también es bien importante, es decir, no es como se tiene que quitar el ego, el trabajar en equipo no hay que tener ego artístico, porque dice 5 propuestas y no es que no le hayan gustado sino que no funcionan y uno se agarra clavazón, se deprime y es como no, y me enojé, fatal, tiene que ser estas 5 no funcionan, retomar la dirección que es, hacia dónde es lo que se lleva para el proyecto y volver a diseñar y ser, para mí es bien importante algo que decimos como que las cosas vayan en función del proyecto y que el equipo, todo lo que hagamos, aporte a que el proyecto funcione por completo.
todo lo que menciona para mí es como para pasar en un gran debate bien largo, y sí hay cosas para mí que en mi caso personal yo nunca recibí una clase de cultura, y llegué a un punto donde hay una depresión para mí del sistema educativo que me formó, que llega a tocar fondo y que después viene, yo voy a crear aquello que el país no tiene. Yo me dije eso, y un momento en que yo estoy harto de trabajar en publicidad, el día que renuncié a publicidad yo iba feliz, ese día nunca lo voy a olvidar, pero también hice las bases de decir, me voy a tirar a otra rama, pero ya tenía bases de qué era lo que iba a hacer, no me fui a lo ciego porque yo era papá, ya tenía un montón de cuentas que pagar y otras cosas que era como, no me voy al sueño bohemio nada más, sino que si el lunes en la mañana quiero dibujar una tienda que me gustó, no quiero empezar tanto para más, irlo a hacer y disfrutar. Entonces mi recomendación, todo lo que dicen me parece bien importante, y sí hay un montón de casos aislados como el de Miguel que son específicas singularidades, que también yo veo de escultura, hay por ejemplo Mauricio que no quiso venir, que para mí él es también otra singularidad que no es parte ni del sistema educativo, son singularidades que se dan por la pasión. Para mí es como lo tenés desde el sol de raza, diría yo, de que ya lo traes de la genética, lo traes, que aunque te vas a dibujar, tengas que hacer lo que tengas que hacer, siempre está en tu vida, y si eso es parte de tu vida va a llegar a un punto donde vas a destacar. Y bueno, gracias.